el llamado al arrepentimiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 3, desde el versículo 14. Bueno, dice la palabra del Señor así. Jesús le está hablando a Juan y le dice a Juan: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a poner un presente. Vamos a hablar de la ciudad donde estaba la congregación de la Odisea. La ciudad de la Odisea tiene unas 4 características como ciudad. ¿Por qué voy a hablar de estas características? Es porque Jesús siempre ha sido simple a la forma cuando nos habla. Él siempre nos habla de la forma que está pasando a nuestro alrededor, de las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, de la forma más simple, Jesús le habla a la iglesia la Odisea. Una de las características que tiene la iglesia la Odisea es que ellos eran muy prósperos, tenían su propia moneda, tenían bancos, eran muy prósperos. Era la región más próspera, y por ahí tenían que pasar muchas personas del camino desde Asia hasta Turquía, tenían que pasar por ahí. La segunda característica es que ellos como eran tan prósperos, tenían muchas haciendas y tenían mucho ganado y ovejas, y esas ovejas daban una lana, y se caracterizaba esa lana, que era una lana de fina textura y también que era negra. Era como el boom, era la moda de esa época vestirse de negro. Hoy viene de negro, por casualidad, pero era el boom de esa época de ellos. En la Odisea todos los ricos y millonarios se vestían de negro, porque su tela, la lana, era muy fina, su textura era muy suave. Ellos tenían también alfombras y vendían, eran muy finos en eso, y eran muy carísimas, por eso tenían muy abundancia. También tenían una característica, que ellos eran médicos, y tenían una escuela de medicina que era optómetra, y habían inventado en sus laboratorios un ungüento de colirio, que era muy bueno para los ojos. No sé si ahora se esté utilizando, no sé los médicos si el colirio ahora sirve para mejorar la vista, pero en esa época era el boom y también se comercializaba. Otra característica que tenía la ciudad es que no tenía un río, no tenía aguas propias. Y las ciudades más cercanas que tenía era Hierápolis, que estaba a 12 kilómetros, y Colosas, que estaba a 13 kilómetros. En Hierápolis estaban las aguas termales, las aguas calientes. Entonces ellos traían desde las tuberías, un acueducto desde Hierápolis, aguas calientes por esas tuberías. Y desde Colosas traían el agua helada, porque el río que estaba en Colosas era de unas aguas heladas, bien heladas. Entonces, cuando esas aguas se mezclaban, eran unas aguas tibias. Ya ves que las características de la ciudad tienen que ver con lo que Jesús les va a hablar a la iglesia. Esta es una iglesia de estos tiempos. Es una iglesia como la de África, la de Europa, de Australia, de América, de todos los continentes. Aún esta, cuando Dios habla a la iglesia de la Odisea, dice que la Odisea significa justo pueblo o juicios a mi pueblo. Cualquiera de los dos significa. Bueno, ¿qué tiene que ver esta ciudad? ¿Qué tiene que ver esta ciudad cuando Jesús le está hablando a Juan y le dice: mira,
preséntate ante el ángel. El ángel es el mensajero de Odisea. Este mensaje es para todos nosotros, no solamente como para esa época, porque él estaba diciendo a Jesús solamente al ángel, porque el ángel tenía que hablarle a toda la iglesia, porque al final dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Somos nosotros. Y este mensaje es para todos nosotros. La verdad es que todos hemos visto este mensaje de que son las iglesias prósperas, ¿cierto? De que son las iglesias que hablan de la prosperidad, que hablan del reinado, que no tienen doctrina, pero aquí Jesús no le está hablando ni le reclama a la iglesia de Odisea, en ningún momento le reclama doctrina, en ningún momento le reclama que están predicando mal. A las demás iglesias sí les reclama unas cosas, unas doctrinas que tienen, y es más, también exalta unas doctrinas que ellos también tienen fervientemente. Pero en esta iglesia Jesús no está diciendo que aquí se está hablando mal la palabra. No está diciendo aquí tienen una doctrina mala. Jesús no dice eso. Jesús solamente sabe que nuestro corazón es el que está malo. Que el corazón de nosotros es el que está fallando. Que el corazón de nosotros se ha endurecido por tanta palabra que hemos escuchado y no la hemos puesto por obra. ¿Cierto? Dice la palabra que no seamos oidores olvidadizos, ¿verdad? Sino hacedores de la palabra. Amén. También dice Jesús en un pasaje que el que tiene estas palabras es como aquel que hace su casa, el que tiene estas palabras y las oye y las hace, como aquel que tiene su casa sobre una roca. Vendrán lluvias, vendrán tormentas, pero su casa no caerá porque está sobre la roca. Pero aquellos que oyeron solamente la palabra, pero no hicieron la voluntad del Señor, son aquellos que construyeron su casa sobre la arena. Vinieron tormentas, vinieron lluvias y se cayó su casa. ¿Por qué? Porque no estaba fundamentada, no estaba fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Primero vamos a ver en el versículo 14, dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. ¿Quién se está presentando delante de la iglesia de Odisea? ¿Por qué primero puse estos testimonios, estas características de la ciudad? Porque esas mismas características estaban sucediendo dentro de la iglesia de la Odisea. Entonces Jesús se presenta de una forma que dice, yo soy el amén, ¿cierto? Todos aquí hemos dicho que es el amén y sabemos que es el amén, ¿sí? El amén dice que es así sea, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 dice así, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Cuando Dios dice que sí, va a ocurrir, siempre va a pasar. Si Dios dice que sí, es sí. Cuando Dios dice que no, es no. Cuando Dios dice que va a ocurrir algo, siempre vendrá esas cosas. Dios es verdadero, Dios es fiel. Esta palabra también es utilizada, y aquí la vimos también cuando en Juan capítulo 14, versículo 12 dice, de cierto os digo, que el que cree en mí y cree en mí hará las obras que yo he hecho y aún más grandes. Esa palabra de cierto es amén, amén. Ahí está hablando de esa palabra. También Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero. Nosotros sabemos aquí que Jesús es el testigo fiel. ¿Por qué testigo? Porque Él da testimonio de ti y de mí. No el testimonio de afuera que lo dan las personas, porque nosotros, es más, nosotros mismos podemos dar testimonio de nosotros, de lo que somos, ¿verdad? Si alguien viene y te pregunta, dame el testimonio tuyo, nosotros podemos decir engañando a la persona, podemos engañar a la persona diciendo un testimonio falso. En cambio Jesús es un testimonio fiel. ¿Por qué? Porque Él no mira lo exterior, Él siempre mira lo oculto, lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón. Es el testigo fiel y verdadero. Amén. Y también dice que es el principio de la creación de Dios. ¿Por qué se presentó de esta manera? Como sabemos que Colosas estaba cerca de la Odisea y Hierápolis también estaba cerca de Colosas, sabemos por cartas de Pablo que había una doctrina que se estaba discutiendo por ahí, que estaba diciendo que Jesús era la primera criatura creada por Dios. Eso era una herejía. Entonces Pablo
hace una carta, que es la de Colosenses, donde explica la preeminencia de Jesús, que Dios es la divinidad, que Jesús es Dios, que Jesús es nuestro creador. Amén. Vamos a ver en Colosenses, capítulo 1, versículo 15, vamos a ver cómo se presenta Jesús y por qué se presenta a la iglesia de la Odisea así. Es porque estaba sucediendo, en esa época estaba sucediendo lo mismo. Había una doctrina que se estaba metiendo en las iglesias, que era decir que Jesús era la primera criatura hecha por Dios, y realmente Él es Dios. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el 17 dice: Él es la imagen. ¿Quién es? Jesús. Hablando de Jesús. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. También tenemos un versículo que nos conocemos todos, que es Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿verdad? Sí se lo saben, ¿verdad? Vamos a repetirlo así. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Esta es la presentación de Jesús a una iglesia. Jesús se ha presentado a nosotros de muchas maneras, y en todas las iglesias se presentó de una forma diferente. ¿Por qué se presenta así? Es porque es necesario que Dios se presente en esta iglesia que está hablando hoy, de esa manera, diciendo: yo soy Dios, yo soy Jesús, yo soy el que te estoy hablando, yo soy el testigo fiel, yo conozco de ti, yo conozco todo lo que hay en tu corazón, Él conoce todo lo que hay en mi corazón también, Él conoce todas las obras que hacemos, ¿verdad? Amén. En el siguiente versículo dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira lo primero que le dice Jesús a la iglesia: yo conozco tus obras. Mira, no hay reconocimiento de las obras que hacía la iglesia de la Odisea. No hay reconocimiento de parte de Jesús, porque a las otras iglesias les hacía reconocimiento, o también le decía que las obras que estaban haciendo eran malas, ¿cierto? Pero aquí no hay ningún reconocimiento de las obras a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque Él realmente conoce tus obras y mis obras. ¿Qué es lo que hay en mi intimidad? ¿Qué es lo que yo hago en la calle, en la casa, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mi novio? Él conoce tus pecados, Él conoce tu maldad. Él no está diciendo tus obras son buenas, tus obras son malas. Él no está yendo a decirte: mira, yo conozco tus obras. Solamente dice Jesús: yo conozco todo sobre ti, todo sobre mí. Él conoce todo de nuestras vidas. Él conoce lo que tú haces en la intimidad. Él conoce lo que tú haces cuando estás en la calle. Él conoce lo que tú haces y conoce lo que yo hago cuando estoy solo, a solas, en el cuarto, en el baño, o a donde yo vaya a la calle, donde yo me encierre, donde yo me esconda. Él conoce todo. Por eso el Dios dice: yo conozco tus obras. Y esa palabra enfática, tú, es una palabra en griego que es enfática. Conozco de ti. Jesús nos está diciendo: yo conozco de ti, todo lo que tú haces. Es una forma de hablar Jesús directamente a nosotros. ¿Y qué nos está diciendo Jesús? Él conoce todo lo que hay en tu corazón. Él conoce todo tu pecado. Él conoce todas las cosas que tú haces y piensas que están buenas, o las cosas que tú haces que están buenas y haces la voluntad de Dios. Pero Él también conoce lo que te hace falta a ti, lo que me hace falta a mí. Él conoce las obras que realmente necesitamos en nuestra vida. Esas obras que debemos de participar. Las obras que Dios creó de antemano para que nosotros fuéramos participantes de esas obras. Pero nosotros, muchas de esas obras, no las hemos hecho. Es más, nos hemos quedado callados muchas veces cuando debemos hablar. Y muchas veces hemos hablado de más cuando no tenemos que hablar. ¿Cierto? Ofendemos a las personas cuando deberíamos estar callados. O aún no decimos nada cuando vemos pecado. Nos hemos acostumbrado a
tantas cosas en esta vida porque nosotros andamos más en el mundo que en las cosas de Dios. Por eso es que esta palabra es una palabra a la iglesia, no es a la iglesia que es próspera. Nos han enseñado que es a la iglesia que es próspera, que habla de prosperidad, no. Esta es una iglesia que se creía rica espiritualmente. Rica porque ella misma se creía espiritualmente lo mejor. Porque no era capaz de ver más allá de sus propias narices. ¿Por qué? Porque decían, yo no tengo necesidad de nada. Y así somos nosotros. Decimos que no tenemos necesidad de nada. ¿Por qué? Aún así decimos que no necesitamos a Dios. ¿Y sabes por qué? Les voy a decir por qué. Muchas veces venimos aquí los domingos solamente para cumplir. Solamente para cumplir que nos vean. No venimos aquí con el compromiso de venir a adorar al Rey, al único soberano. No venimos con ese compromiso. No venimos a levantar las manos. No le venimos a abrir la boca. Pareciera que los únicos que deben de cantar son los cantantes. No, Dios te dio una boca para abrirla, para exaltarlo. Amén, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos callados, cantan 1, 2, 3, 4 y los que están aquí. Y queremos que el bafle lo alcen más y más y más para que se escuchen las voces de aquí. Pero las voces que Dios quiere escuchar son las tuyas y las mías. La adoración de Dios es grande. Muchas veces venimos aquí y venimos a escuchar a Dios. Yo les digo, ¿cuántas han escuchado en todo el año la palabra de Dios aquí? Levanten las manos. Mira, hay poquitas manos levantadas, las otras manos no han escuchado a Dios. Entonces el que viene los domingos, si están viendo, vienen los domingos solamente a ocupar una silla. A ocupar una silla. ¿Por qué? Porque escuchamos el sermón, decimos que es sermón bonito, que es sermón fuerte. Mira, el que habló allá hasta nos agredió, nos dijo que éramos malos, que éramos hipócritas, que estábamos haciendo lo malo delante del Señor. Pero realmente Él está viendo eso. No somos nosotros los que te miramos a ti. No es el que está aquí predicando cómo te mira aquí. Eres tú mismo el que te debes mirar cómo estás, porque Jesús le está hablando a la iglesia de la Odisea. Es el que te habla a ti, el que me habla a mí. Él dice, mira, por cuanto tú no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío y caliente. Por cuanto tú eres tibio y no frío y caliente, te voy a vomitar de mi boca. La palabra que se utiliza para vomitar de mi boca dice, estoy a punto de expulsarte. Es la palabra que significa ahí. Eso debería a nosotros darnos temor de que Jesús nos está hablando esto y que está a punto de expulsarnos de su vida. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras obras. ¿Por qué? Porque somos tibios. Cuando dice que no somos ni fríos ni calientes, la palabra que se utiliza por frío es cuando, ¿qué es frío para ti? Es que estar helado, congelado. Y caliente es el lado extremo, que tú no puedes meter la mano en la llama, ¿verdad? Ese es lo más caliente. Así eran las aguas de Hierápolis, calientes, y las aguas de Colosas eran frías, heladas, pero el agua cuando llegaba a la Odisea eran tibias. Y Jesús es simple, mira, ve, tú ojalá fueras frío, como las aguas de Colosa, ojalá fueras caliente, como las aguas termales de Hierápolis, pero tú eres tibio. Nos está diciendo a nosotros, mira, tú eres tibio. Hoy voy a hablar de los tibios y lo que no es tibio. Voy a hablar a los fríos. Los fríos no son aquellos que han nacido. Porque Él dice, ojalá fuera frío. Ojalá fuera frío. ¿Por qué? Porque los fríos, al escuchar la palabra de Dios, tienen la oportunidad de ser salvos. Amén. Los fríos, o sea, ¿quiénes son? Aquellos impíos, aquellos que no quieren saber nada de Dios, aquellos que nosotros predicamos o buscamos para predicarle, para exponerle con fuego la palabra de Dios. Esos son los fríos. Nosotros no podemos llegar otra vez a ser fríos. Por eso Jesús no le reclama a la iglesia, tú vas a llegar hasta el extremo de ser frío. No, ¿sabe por qué no? Porque si yo llego al extremo de ser frío, estoy siendo apóstata y ya yo no puedo arrepentirme más. La Biblia lo dice, que yo no puedo arrepentirme porque he desechado la sangre de Jesús, he desechado la palabra de Dios. Yo no puedo llegar al extremo de ser frío, helado completamente. Jesús dice en Mateo 24, 12, hablando de la venida de Él,
dice que en los últimos tiempos, ¿verdad? Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ella está hablando, no está hablando de los impíos, está hablando del corazón de nosotros, que se está volviendo un amor tibio. Un amor tibio, ¿hacia quién? Hacia Jesús, hacia las personas. ¿Cómo es la tibieza? ¿Cómo es la tibieza? La tibieza tuya y mía. La tibieza tuya y mía es una indiferencia. No queremos orar, no queremos leer la palabra de Dios, no lloramos por los que están perdidos, no lloramos por nuestros familiares, no damos un fiel testimonio en nuestra familia. ¿Por qué no damos un fiel testimonio? Porque ya es hora de que con el testimonio de nosotros, sin predicarle la palabra de Dios, ellos quieran conocer al Dios que tú y yo adoramos. Amén. Entonces esa es la tibieza que nosotros tenemos, una tibieza que a Jesús le desagrada. No sé si ahora los médicos mandan que el agua tibia sirve para vomitar. En esa época servía para vomitar. La daban para que tú vomitaras. Por eso es que Jesús habla así. Si tú eres tibio, yo ya estoy a punto de vomitarte. Está a punto de vomitarnos Dios. ¿Queremos eso en nuestra vida? ¿Queremos esa tibieza de nuestro corazón? ¿Y sabe a qué se debe esa tibieza en nuestra vida? Porque nos pasa algo en nuestra vida. Cuando escuchamos la palabra de Dios, solamente la escuchamos y no la ponemos por obra, el corazón de nosotros se pone duro. Y también sucede una cosa en nuestra vida, se llama pereza. Pereza espiritual. Y esa pereza, Dios no te la quita. Esa pereza, Dios te advierte que es un pecado. Tú eres el que tienes que decirle no a la pereza espiritual. Tú y yo tenemos que decirle no a esa pereza espiritual. La palabra de Dios dice, Pablo le decía a los corintios, mira, yo a ustedes ya no les hablo como a espirituales, sino como a carnales. Porque ya debiendo entender la palabra del Señor, ustedes tienen necesidad de que yo les hable con leche, con vianda y no con palabras sólidas. Y así mismo dice en Hebreos. Vamos a leer la de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esa palabra tardo significa porque se han hecho perezosos espirituales para oír mi palabra. Nos hemos hecho perezosos espirituales para oír la palabra del Señor. Perezosos espirituales para oír la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te habla aquí, hoy, si tú vienes a esta congregación es porque Dios los domingos te está hablando a ti. Pero tú en toda la semana buscas sermones en YouTube, en TikTok y en todos lados y escuchas todos los sermones de las demás personas que Dios le habló a ellos en su iglesia. Pero a ti no te ha hablado por ahí. Dios te habló fue aquí. Y tú no abres el YouTube de aquí para escuchar el sermón. Yo me incluyo. Yo no abro el YouTube para escuchar las prédicas de aquí. ¿Por qué? Porque eso es ser perezoso espiritual. Yo quiero escuchar que me bendigan. Yo quiero escuchar que me suban el ego. Cuando nosotros tenemos que menguar en todo. En todas las formas tenemos que menguar. En la maldad. En nuestros pecados. En todas las cosas que hacemos en nuestra vida tenemos que menguar. Negarnos a nosotros mismos. Negar a esta carne, a los deseos pecaminosos. ¿Cuántos de aquí, yo me incluyo, cuántos de aquí perdemos tiempo? Y mira lo que hace la tibieza. Este celular muestra las noticias instantáneas. Antes, cuando no existía ese celular, solamente veíamos las noticias por televisión. Y cuando veíamos las noticias, veíamos un terremoto, para nosotros nos parecía terrible. Uy, mira cómo se murieron esas personas. Y pensábamos en la muerte. Y pensábamos el destino de nosotros, hacia dónde iba a ir, si hacia el infierno o hacia el cielo, cómo estaba nuestra vida. Pero ¿sabe qué ha hecho este aparato? A ti te llega todos los días asesinatos, apuñalados, matados, suicidios, violaciones. Y estamos atestados en nuestra mente, con nuestra visión, con nuestros oídos, a toda hora mandándonos todo eso. Vemos personas que son quemadas, personas que son justiciadas por las mismas personas. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? ¿O sabe qué pasa nosotros con esa tibieza que tenemos? Somos indiferentes. Ya no nos
pasa nada en nuestra vida, ya no nos preocupamos. Eso decimos, no, es que eso ya se sabía, eso se iba a hacer. Eso es ser indiferente. Sabemos que en la Biblia dice que en el final de los tiempos se multiplicará la maldad, pero para nosotros eso debería ser muy terrible, terrible, terrible. Ver en la calle personas, cierto, antes no veíamos en la calle los homosexuales, las lesbianas, no las veíamos, eran escondidas, se escondían, pero ahora no, ahora en la calle lo hay. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando viene esa persona, nosotros nos pasamos hasta del bordillo, porque somos indiferentes. No le damos una palabra, no le decimos nada. ¿Y sabe por qué? Porque pensamos que esa persona nos va a ofender. Sí, y si te ofende, ¿qué pasa? A Jesús lo ofendieron, pero Él no dijo nada. Tú quieres salvar a las personas, yo quiero salvar a las personas, pero no hacemos lo que Dios manda. Somos tibios, y todo eso lo hace porque cada vez nuestra mente está siendo cauterizada por lo que vemos, por lo que oímos, aún también por lo que leemos cada día. Nos llenamos de muchas cosas en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la calle, con los amigos. Todavía andamos con los amigos del mundo. ¿Qué comunión tiene lo bueno con lo malo? Con lo santo con lo belial. ¿Ah? Yo no estoy diciendo que no te aparte de él, porque tienes que predicarle. Pero ¿sabe qué? Para ti ese amigo es más importante que Jesús. Para ti ese amigo y para mí ese amigo es más importante que venir a la iglesia. Es más importante que venir un miércoles. Es más importante que estudiar la palabra de Dios. Es más importante que orar. Llegamos cansados a las casas después de trabajar. Y decimos que estamos cansados. Y sabemos que Dios nos da las fuerzas. Y por nuestra tibieza que somos, así tibios como Jesucristo nos está hablando hoy, así tibios, no oramos, sabiendo que en la oración está la fuerza de Dios. Él nos levanta. Entonces decimos, me voy a levantar en la madrugada. Y no te levantas tampoco. Después dicen, no, yo voy a hacer el devocional. Y tampoco te conectas. Y la intimidad con Dios, la intimidad con Jesús, la amistad con Jesús. Yo te pregunto a ti y a mí, porque Dios me cuestionó también, ¿cuál es la amistad que yo tengo? ¿Cuál es la intimidad que yo tengo con Jesús? ¿Cuál es mi amistad que yo tengo? Si este cuerpo que creó Jesús, este cuerpo tuyo, mío, es el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Si tú tienes el Espíritu Santo, deberías tener una comunión. Pero nosotros todavía nos quedamos pensando, Señor, llénanos del Espíritu Santo. Eso es un rayo. No es un rayo, no es una emoción, no es un sentir, no es que te va a poner a bailar, no es que te va a poner a dar vueltas, no. Es Dios, la misma presencia de Dios hablándote. ¿Y cómo te habla Dios? Aquí está la palabra. ¿Has leído esta semana? ¿Has estado un momento con el Señor esta semana? ¿Has abierto esta palabra del Señor para tener un momento de intimidad? Para quitar esa tibieza, para que Dios pueda volver a encender el fuego del amor de Él en ti y en mí. La tibieza espiritual es lo que nos está haciendo perder de vista a Jesús. La tibieza espiritual nos hace recaer una y otra y otra y otra vez. ¿Y sabe quién ve eso? Los incrédulos. Nos ven a nosotros. Y entonces ellos dicen, pero mira ese cristiano. Dice creer a Dios porque dejó de tomar, porque dejó de fumar, porque ya no es infiel a la esposa, porque ya no juega maquinitas, porque dejó de ir a los burdeles. Por eso eres cristiano. Eso es lo de menos. Eso Dios te lo quitó así inmediatamente. Dios lo que busca es el carácter tuyo, el mío, que también lo quitó también así. Pero ¿sabe qué? Esta carne, tu carne, esta carne, como dice Pablo, ¡ay de mí, miserable de mí! ¿Quién me quitará este cuerpo de maldad? ¿Tú te has dicho eso? ¿Sabes por qué? Porque esta carne te lleva siempre hacia lo malo. Siempre tiende a ir hacia lo malo. Siempre tiende a ir hacia el pecado. No es que nosotros no fallemos, sí fallamos, pero siempre estamos fallando.
Y ya deberíamos estar fuera de esos pecados tan simples que hemos cometido día a día. Pecados que Dios te dice, ya deja, huye de la fornicación, sal corriendo, deja de mirar pornografía. Huye. No, Señor, quítame esto. Pero vuelves y mira el celular. ¿Qué hay en el celular? Vanidad. Amamos el dinero. Nos afianzamos en el amor al dinero. Buscamos el dinero. Ahí está también la perdición. Ser tibios es agua caliente y agua fría. Es tener nuestra mente en dos pensamientos. Es tener nuestra mente en dos pensamientos. Elías le dijo a su pueblo, le dijo, ustedes divagan en dos pensamientos. Si este es su Dios, en el altar que pusieron, díganle a Dios que derrame fuego sobre ese altar. Y si este es Dios, Jehová, que derrame fuego sobre el altar. Así nosotros divagamos día a día. Aquí leímos el primer mandamiento. No te hagas dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir? Que aunque decimos creer en Dios, tenemos un Dios ahí, amañado. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? El dinero, el pecado, los placeres de esta vida, las necesidades tuyas. ¿Cuál es tu Dios? ¿Te hace falta algo? Sí, a todos nos falta algo. Todos nos faltan las cosas necesarias, básicas. Comer, vestir, el arriendo, el agua, la luz, sí. Dios sabe eso y tiene necesidad y sabe todas nuestras necesidades. Pero nosotros, por ser tibios, nos enfocamos en esas necesidades todos los días, básicas, primarias, siempre. Por eso Pablo decía, ustedes son como niños, siempre tienen que ir a lo básico. Cuando creó Dios al hombre, ¿cómo lo creó? Antes de crear todas las cosas para que fuéramos útiles, o los creó de último, como corona de la creación, sabiendo todas las necesidades que vamos a tener. Creó los árboles, las frutas, las legumbres, los animales. Creó todo para que nosotros nos sustentáramos. Pero nosotros siempre vamos al mundo, a buscar el mundo y no buscar a Dios, las cosas más preciadas. Por eso nuestra vida está siempre tibia, y estamos a punto de ser expulsados de la boca del Señor. Es como si Dios quisiera decirte, mira, ve, yo hoy no quiero decirte más nada, te voy a dejar perder. ¿Qué harías tú en este momento si Dios te dijera hacia ti? Por eso es que esto es un llamado al arrepentimiento. Porque es que estamos a punto de ser expulsados. Y es que toda la iglesia en general está así. No es la iglesia de la prosperidad, porque es que aquí no está hablando de doctrina. Aquí está hablando de nuestro corazón, nuestra condición humana, nuestro corazón no está ferviente. Dice que nosotros debemos estar fervientes en el Señor. Deberíamos estar ejercitados. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. La piedad significa adorar a Dios, ejercítate en adorar a Dios. ¿Adoras a Dios en tu casa? ¿O solamente vienen los domingos supuestamente a adorar a Dios? Si aquí dijeran, yo vine a alabar a Dios, ¿cómo es? ¿A qué viniste hoy? Yo vine a adorar a Dios, ¿verdad? Y eso nos lo recuerdan. Pero yo te pregunto, ¿ya vienes de adorar a Dios? ¿Ya venimos de adorar a Dios en toda la semana? No lo hacemos. Sinceramente no hacemos eso. La piedad no la ejercitamos, pero sí queremos ir al gimnasio. Dice la palabra que aquel que se ejercita, que se ejercita en sus músculos, para poco le sirve. Pero aquel que se ha ejercitado en la piedad, para mucho le sirve. Para mucho le sirve. ¿Estás ejercitado en la piedad? Le dice también a Timoteo, Timoteo, cuídate Timoteo. Cuídate de ese amor que tienes por Dios. Entrañable amor. Cuida ese fuego que hay en ti. ¿Has cuidado ese fuego? Lo hemos olvidado. Sinceramente todos hemos olvidado ese fuego. ¿Por qué? Porque nos hemos amañado en la tibieza. Estamos en la tibieza una y otra vez. Somos tibios en todas las cosas que hacemos. Mucha tibiedad hay en nuestra vida, en nuestras obras. Por eso es que Jesús nos dice, mira, ve, tú estás pecando, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo lo otro. No le estás diciendo a la iglesia así, mira, tú has dejado. Porque esta es una iglesia madura.
La iglesia de la Odisea es una iglesia madura que tiene toda la doctrina, toda la palabra bien exacta. No le está diciendo, mira, tú has dejado mi primer amor, como le dijo a la primera iglesia, porque es una iglesia que estaba naciendo. Esta es una iglesia ya madura. Debiéramos ser ya maestros, pero como no somos maestros porque no hemos ejercitado, no hemos sido ejercitados por nosotros mismos en la oración. Mira, ve, aquí se le ponen personas a orar. Y ustedes dicen, ay, yo quiero orar como esa persona. ¿Y sabes qué? Abre la boca. Lo único que tienes que hacer es abrir la boca. No orar en la mente. Porque cuando tú oras en la mente, lo que tienes son pensamientos de todo el día. Aquí, aún escuchando la palabra de Dios, estás pensando para dónde vas a ir a almorzar hoy. O qué voy a hacer esta tarde. Sí, porque en la familia hoy festejan el Día del Amor y Amistad. Entonces, ¿qué regalo voy a comprarles? ¿Qué voy a recibir hoy? ¿Cierto? Pero es más importante el amor de Dios, que hemos dejado, es que ni enfriar, la hemos dejado, ni fríos somos. Nos dice tibios. ¿Será que nosotros, cuando venga Jesucristo, nos va a encontrar calientes, fervorosos en ese amor? Sigamos con la palabra aquí. Amén. Dice la palabra, porque tú dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado. ¿Qué más dice? Eso, mira. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira todas las cosas que nos dice. Tú dices que no necesitas nada, así somos nosotros. No necesitamos nada. Ojo, cuando decimos que no necesitamos nada, no tiene que ver con nuestras cosas materiales, porque todos tenemos necesidades. Aquí cuando está diciendo la iglesia, le dice a Jesús, tú dices que no necesitas de mí, que tú lo tienes todo de mí, porque la iglesia está bonita, porque venimos los domingos, porque leemos a veces la palabra de Dios, porque a veces oramos, porque a veces hacemos. No suceda lo que le sucede en la profecía que dice en Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, en tu nombre hice. Señor, en tu nombre hice aquello. En tu nombre profeticé. En tu nombre prediqué la palabra. En tu nombre sané enfermos. Dios no te está diciendo las obras que tú dices. Él dice, oye, apártate de mí. No te conozco. Hacedor de maldad. No obedeciste a mi Padre, ni en las cosas de la voluntad del Padre has estado conmigo. No sea que seamos hallados así. ¿Por qué? Porque nosotros nos engañamos. Cuando yo digo, no tengo necesidad de nada, ¿sabe qué significa? Que yo soy orgulloso, que yo por mi propia cuenta he conseguido todo. Cuando yo digo así, yo no tengo necesidad de nada, es que yo, sin la ayuda de Dios, he sido bendecido, he sido prosperado, me va bien en la casa, me va bien en el trabajo. No. El orgullo y el engaño a nosotros mismos. En Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nosotros pensamos que nos burlamos de Dios. Nosotros pensamos que engañamos a Dios. El que se engaña somos nosotros mismos. En nuestra situación, en nuestra condición espiritual. Mira, dice, no tengo necesidad de ti. Tú eres un desventurado. Tú eres un miserable. Te está diciendo, mira tu vida miserable. Mira mi vida miserable. ¿Cómo la estás viviendo? ¿La estás viviendo como un verdadero cristiano? Decimos ser cristianos y tenemos años en el cristianismo y nos jactamos de decir que soy cristiano, soy de Cristo. Sí, porque así somos, pero nos engañamos a nosotros mismos. Si eres cristiano, ¿cuántas horas le dedicas a Dios? Si eres cristiano, ¿cuántas horas le dedicas a la palabra de Dios? Si eres cristiano, ¿cuántas horas lloras antes de predicar la palabra de Dios por aquellas personas que van a ser predicadas? No, esa es nuestra tibieza. Miserable, nuestra condición miserable. Jesús nos la está viendo, nos la está mostrando. Mira, tú eres un desventurado. No tienes meta, no sabes ni para dónde vas. En el cielo no hay personas así. Muchos se creen que van adelantados a la presencia de Dios y están siendo aún mismo engañados.
Muchos de nosotros hemos sido engañados nosotros mismos, creyendo que vamos a la presencia de Dios con nuestros actos, con nuestras obras. Estamos siendo engañados, creemos que vamos directo a la presencia de Dios. Creemos eso, lo creemos muchas veces. Y aún decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y es que Jesús te está probando la fe. Está viendo, te está mostrando dónde te has caído. Está mostrándote qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú estás haciendo. Desventurado, miserable, pobre. Esta pobreza que habla ahí, ¿te acuerdas que él dijo? La iglesia decía, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Y él le dice, tú eres pobre. Y esa palabra pobre habla de mendigar. Tú eres ni como un pobre, eres como un mendigo espiritual. Pero Dios dice que aquellos que son pobres de espíritu heredarán el reino de Dios. Amén. Pero él no se ha dado cuenta que es pobre de espíritu. Somos nosotros los que no nos damos cuenta que somos pobres de espíritu. Somos nosotros los que nos damos cuenta que vivimos en una mendigando. El Espíritu dice que ora por nosotros y clama al Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos de Él. Pero a veces no escuchamos ni la oración del Espíritu. Porque no vamos a la presencia de Dios. No sabemos cómo orar, pero el Espíritu con sonidos indecibles. Y no es hablar en lenguas. Solamente tú te pones a la oración y solamente una lágrima tuya que salga sin haber tú pronunciado una palabra. Dios ya ha escuchado tu vida. Ha escuchado la pobreza espiritual que necesitamos de Él. Nosotros como pobres espirituales necesitamos de Jesús. Debemos clamar a Jesús. Él dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Acaso Dios no responde? Dios responde. ¿A quién no le ha respondido Dios? ¿Tienes tiempo que no le responde a Dios? Es porque no le has clamado. Es porque le clamas hoy y mañana lo olvidas. Y al otro día clamas otra cosa y la olvidas. Y después al mes vuelves otra vez a pedir la cosa. Ay, sí, me voy a acordar de lo que le había pedido el Señor. Es que no tienes la necesidad. Cuando yo clamo al Señor es porque tengo la necesidad de eso. Es porque le estoy diciendo, Señor, yo necesito esto de ti. Yo necesito esto de ti, Señor. Y Dios va a ver tu necesidad porque Él la conoce. Él va a ver si verdaderamente tú estás clamando por esa necesidad en la oración. Has dejado de orar, has dejado de clamar por tu familia. Hemos dejado de clamar por nuestra familia, por los perdidos. Dejamos de orar por las cosas básicas de la casa, porque llegamos en amargura. Señor, mira que ya llegó el recibo otra vez, llegó el arriendo otra vez. Eso es un lloro de amargura. No le estamos pidiendo a Dios por esas cosas básicas. No le clamamos al Señor, Señor, sácanos de esta situación. Jabes un día oró, Señor, ensancha mi territorio, hazme próspero. Y dice que el Señor lo escuchó. ¿Será que Dios no te escucha a ti? ¿No me escucha a mí? Sí nos escucha, dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú no has visto ni has oído. ¿Y sabe qué es lo que significa eso? Te voy a mostrar mi prosperidad, que es Jesucristo en tu vida, lo que te hace falta. Lo que nos hace falta en nuestra vida es Jesucristo. Es Jesús el que le está diciendo a los deseos, mira, ve, tú dices que eres rico, eres miserable, eres pobre, pero mira, ve, mírame a mí, que es lo que tú necesitas. Necesitamos a Jesús, hemos olvidado a Jesús. Esa es la tibieza en la cual vivimos. Dice, de los pobres, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Por tanto, te digo que compres oro refinado. ¿Sabe qué significa eso? Oro, que son las pruebas pasadas por el horno de aflicción. ¿Cuántos están aquí en prueba? Levante la mano. Y tienes pasando esa prueba en el horno de la aflicción. ¿Será probada tu fe ahí? Él está diciendo que lo compres, no dice que con dinero. Vamos a mostrarlo de otra manera. En Isaías 55, versículo 1, del 1 al 3. Mira la forma que lo dice el Señor aquí, una manera más clara. Isaías 55, del versículo 1 al 3a. Bueno, vamos a leerlo completo. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren
y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído, vengan a mí, oigan y vivirá vuestra alma y hará con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes de David. ¿No quieres eso para tu vida? ¿No quieres comprar? Él dice que compremos, ¿verdad? Pero dice que es gratis. Ir a la presencia de Dios es gratis. Ir a beber leche y vino es gratis. Ir a beber de su Espíritu Santo, ir a beber de la palabra de Dios es gratis. Hemos olvidado eso. Aquí no se vende la palabra. No tienes Biblia en tu casa, cómprate una. La quieres bajar del celular, no la mires más por el celular. ¿Sabe por qué? Porque te llega un mensaje y te desvía. No le mires la Biblia por el celular más nunca en tu vida. Pon eso en tu corazón. Determínate, di, yo no voy a leer la Biblia más en el celular. Porque te llega un mensaje y te vas para el WhatsApp, y te vas para el TikTok, y te vas para otras cosas, te vas a mirar otras cosas y te pierdes de lo que empezaste. Así somos nosotros, esa es la tibieza espiritual. Cómprate la Biblia, apaga el celular. Apaga el celular. Hoy voy a leer al Señor, nadie me interrumpa. Cerrada la puerta. Dice el Señor, cerrada la puerta. Ahí, en la intimidad. Y cuando salga de ahí yo te voy a exaltar porque te humillaste en lo secreto. Hemos olvidado humillarnos en lo secreto. Humillarnos a la presencia del Señor. Eso nos tiene tibios. Tibios. No es la palabra. Aquí no hay falsa doctrina. Aquí nos han predicado la palabra una y otra vez y los jueves nos las enseñan. No es la doctrina, es nuestro corazón, es nuestra condición. Dice el Señor, ciego, mira, ve, ciego les dice, tú eres un ciego, aún teniendo colirio, abundante colirio en la ciudad, y lo vendes, tú eres un ciego. Le dice a la iglesia, a nosotros nos dice, tú no eres ciego, teniendo el colirio ahí para que te lo untes, discernimiento espiritual de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios nos está diciendo día a día. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Pablo cuando se le acercó el Señor, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y enseguida aceptó el llamado. ¿Cuántos aquí tienen el llamado? Muchos. Pero Señor, es verdad, Señor, dudamos y dudamos y dudamos. Dudamos todos los días del llamado que Dios te ha hecho. El llamado a ser cristianos genuinos, cristianos fervientes en el Señor, candentes, calientes en el Señor, con un corazón avivado. Aquí oramos para que haya un avivamiento. Pero tú oras para que ese avivamiento esté en tu vida. No, que no lo clamas. No lo clamamos, Señor, que ese avivamiento que estamos pidiendo llegue primero a mi vida. Clámase. ¿Quién fue el que prendió el fuego en el altar? No fue nosotros, no fuimos el que lo encendimos. Fue el Señor. Si tú no vas a la presencia del Señor, el fuego del altar, de la presencia de Él, no va a ser encendido en ti porque tú no vas a la presencia, ni en mi vida. Si yo no voy a la presencia de Dios, no va a ser encendido ese fuego. Nuestros altares están destruidos. Pero dice que aunque el pábilo esté ahí, que está apagándose, Dios va a tener cuidado de nosotros. Porque esa es la misericordia de Dios. Dios cuando le está diciendo a la iglesia de Laodicea que te voy a meditar, no está diciendo te voy a castigar ya. No, te voy a castigar si sigues así. Estoy a punto de hacerlo. Porque eres desventurada, porque eres miserable, porque eres pobre, porque eres ciega, porque tienes el colirio ahí y no te lo untas. ¿Cuál es el colirio? Míralo aquí. La palabra de Dios que te abre el entendimiento. Pablo oraba para que el entendimiento de los corintios, de colosenses, de filipenses, fueran abiertos el entendimiento de nuestros ojos para conocer más a Jesús. Solamente quedamos con el Jesús que murió en la cruz, con el Jesús que derramó su sangre para perdón de pecados. No conocemos a Jesús que es Dios, nuestro Señor, nuestro soberano.
Ese es el Jesús que necesitamos en nuestra vida, porque ya fuimos redimidos, porque Él ya nos dio la victoria. Él murió en la cruz y por esa victoria nosotros estamos aquí sentados hoy. Amén. Esa es la misericordia de Dios. Esa es las cosas que el Señor está diciendo hoy. Nos está diciendo, mira cómo está tu vida. Pobre, ciego, desnudos. Desnudos. Mira, ¿por qué le dijo desnudos? ¿Se acuerda cuando la característica que tenía esa ciudad era que se ponían ropa negra, ¿verdad? Era la ropa de moda, la más cara, la más fina. Y les está diciendo, mira, ustedes están desnudos. Nos dice, mira, tú estás desnudo, Alex. Tus pecados se ven. ¿No quieres que yo te avergüence y en público diga qué es lo que tú haces en escondidas? Te voy a avergonzar, porque la desnudez trae vergüenza a nuestra vida. Él dice que estamos desnudos. Él dice que nos vestamos con su justicia, la justicia de Él. En Apocalipsis dice, vamos a ir a Apocalipsis aquí, dice, Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no vean que ande desnudo y vean su vergüenza. Y en Apocalipsis, también en 3:18 dice, y vestiduras blancas para vestirte, compra vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pecamos. Y cuando estamos tibios, estamos carnales. Amén. Eso es la triste realidad. La triste realidad de nuestra vida es que si estamos tibios, estamos siendo carnales y estamos viviendo en el pecado. Y Dios quiere que dice, oye, vuélvete a vestir. Quítate esas manchas que yo no quiero que tengas. Esas manchas de la vestidura que yo te di, santa, pura. El Señor dice, sé perfecto delante de mí, sé santo delante de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido esa perfección que creemos que no la vamos a alcanzar, que no vamos a alcanzar esa santidad? Si Dios lo dijo es porque nosotros la podemos alcanzar con las fuerzas de Él, con su Espíritu Santo. Hemos olvidado eso. Hemos olvidado todas esas cosas. Pero Dios, en su misericordia, mira lo que dice el Señor Jesús, en su misericordia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa palabra celoso es, sé caliente y arrepiéntete. Ya Dios te está diciendo, esa es la misericordia de Dios. Esa es la promesa de Dios. Ahora vamos a ver las promesas. Pero Él está diciendo, mira, sé caliente y arrepiéntete. Sé caliente. Seamos calientes, seamos fervorosos. Y arrepentirnos, porque es que el Señor es el que nos está hablando, es Jesús el que nos está mostrando nuestra condición pecaminosa, de dónde hemos caído. En Proverbios 3:12 dice, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. En Hebreos 12:6, son versículos que no sabemos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Quién quiere ser recibido por hijo delante del Señor para ser azotado? La verdad que nunca. Yo sí quiero ser recibido azotado. Porque muchas cosas malas, terribles, hice en mi vida. Y prefiero ser azotado por Jesús, por Dios, y ser aceptado como su hijo, que no ser disciplinado y estar allá en el mundo, perdido, en no sé qué cosas. En no sé qué cosas. Esa es la misericordia de Dios. No quiere ser disciplinado por Dios. Muchos de nosotros no nos gusta ni que nos digan las cosas. Cuando los disciplinan, no, yo no soy así. Cuando la pastora los disciplina, se enojan. Pero eso no lo está disciplinando la pastora. Es la palabra de Dios a través de ella. Nosotros debemos ser disciplinados, porque ese es el amor de Dios. Él nos atrae otra vez. Es que en esta palabra Dios es fuerte, y Jesús es fuerte hablando, pero lo está haciendo con un amor tan grande, que Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que seamos calientes, que nos arrepintamos ya. Es una determinación tuya y mía de decirle no al pecado.
No, basta ya de esta tibieza espiritual, de este dormitar espiritual, de esta pereza espiritual. Basta ya. No es que te tengan que decir domingo tras domingo. Es Jesús te lo está diciendo. Seguimos con el versículo siguiente. Y dice el Señor en su promesa: aquí me tienes. Mira qué lindo, dice, aquí me tienes. ¿No es lindo? ¿No es bello lo que el Señor te dice? Dice, aquí me tienes. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira esa promesa. He aquí me tienes. Yo estoy a la puerta. Él mismo es la puerta. Él mismo es la puerta. Yo estoy aquí. Ustedes saben que Jesús está aquí. Y Él está aquí hoy. Y Él está diciendo, yo estoy aquí, yo soy la puerta. Mis ovejas escuchan mi voz. Y dice que abra la puerta. Esa palabra, abrir la puerta, es un juego de palabras que está diciendo, escucha mi voz, obedece mi voz. Obedece mi voz. No es como nos ha enseñado, abre tu corazón y entrégate a Cristo. Es obedéceme. Obedéceme. Obedéceme, Alex. Estoy a la puerta. ¿Tú escuchas mi voz? Obedécela. ¿Tú escuchas la voz de Dios? Obedécela. Esa es la misericordia de Dios tan grande, misericordiosa. Él está aquí. Aquí me tienes. Una dependencia de Jesús. Él dice, tú me necesitas. Tú me necesitas. Jesús está diciendo, tú me necesitas. ¿Y nosotros qué le respondemos a Jesús? ¿Qué le quieres responder a Jesús tú hoy? Te necesitamos, Señor. Y mira la victoria que Él da. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Jesús ya venció y esa victoria ya la tenemos anticipada. Ustedes no sabían eso. Ya tenemos anticipada la victoria, porque Jesús ya venció a este mundo. Amén. Él dice, en este mundo tendrán aflicciones. Amén. Pero no teman, que yo he vencido al mundo. Y yo estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. O sea, Él mismo se presenta anticipadamente. Yo ya vencí al mundo. ¿Qué esperas tú para vencerlo también? ¿Qué espero yo para vencer también a este mundo? Ya lo tenemos a Él, a su Espíritu. A su Espíritu lo tenemos aquí. Y mira lo que dice Juan 14, 23. Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él.